Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su interés. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de iniciar con la presentación, simplemente les recuerdo de que tendremos todavía un grupo de actividades en el Sechimex en el 2025, particularmente en noviembre. En 2 semanas contaremos con la presentación de la doctora María Yira Figueroa Olvera, empresas multinacionales de China en América Latina y particularmente sobre empresas chinas en la industria eléctrica de Brasil y México. Creo que es un aporte valioso. La red académica de América Latina y el Caribe sobre China y el Sechimex. Este fin de semana acabamos de publicar un libro sobre la inversión extranjera directa china en América Latina, debates y nuevos casos de estudio. Están en los portales de la red y el Sechimex. Los invito a revisarlo con un grupo de aportes sobre cuál es el estado del arte sobre el tema de las inversiones chinas en América Latina desde una perspectiva conceptual, últimas publicaciones sobre estos debates en América Latina, en China, y 4 nuevos casos de estudio, incluyendo Guatemala, Paraguay, que no tienen relaciones diplomáticas con China, y el caso de Trinidad y Tobago y El Salvador. No puedo más que invitarlos para integrarse a esta creciente, profunda y extensa investigación. Un último comercial: van a recibir la información el 3 de diciembre. En un par de semanas vamos a ofrecer un seminario internacional en inglés, un evento conjunto del Sechimex con la Universidad de Oklahoma, con un grupo muy interesante, me parece que de colegas, incluyendo Kevin Gallagher, entre otros, Celio Iratuca de Brasil, sobre el tema del impacto que está teniendo la integración china y la presencia china en la teoría del desarrollo, ¿no? Entonces, en fin, son, yo les diría, líneas de investigación que estamos tratando de apuntalar, lanzar, invitar a colegas al respecto. Les enviaremos la información en breve a través del correo electrónico. El día de hoy contamos con una muy interesante conferencia por parte de dos queridos colegas. Greta Alvarado Lugo, yo les recuerdo, es doctora en estudios antropológicos por el Colegio de San Luis, especialista en arte de India por parte de la Universidad Complutense, miembro de la ALADA, también de la Red ALC China, catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en diversos cursos que imparte, y ganadora recientemente del premio 20 de noviembre, otorgado por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, con la investigación Tejiendo memorias entre la historia y la contemporaneidad, familias chinas en San Luis Potosí. También ha sido becaria por parte del programa de becas del Sechimex. Y el doctor Arturo Humberto Gutiérrez del Ángel es doctor por parte de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Justo me tuve el gusto de estar ayer ahí en la UAM Iztapalapa. Cuenta con una carrera de fotografía en la London School of Art, es profesor tiempo completo en el Colegio de San Luis y miembro del Sistema Nacional de Investigadores también. Cuenta con un grupo de cursos y participación en seminarios y publicaciones vinculadas con la migración china en México y en las Huastecas. Arturo estuvo hace un par de semestres con nosotros justamente con esta
este tema, ¿no? Entonces, muchas gracias, Arturo y Greta. Tienen la palabra. Como siempre, las reglas del juego son una presentación cercana a los 45 minutos. Contamos con algo de flexibilidad para después tener preguntas, consideraciones, críticas por parte de quienes nos escuchan, ¿no? Entonces, muchas gracias. Adelante, Arturo y Greta, por favor. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y al Centro de Estudios Techimex y también a todos las y los asistentes, gatitos incluidos que ya los vimos por ahí en el video. Queremos hacer la presentación de este libro y primero pues platicarles cómo emerge. ¿Ah? Y bueno, se los vamos a estar recordando durante toda esta breve charla que el libro es de acceso libre y se descarga también de manera gratuita. ¿En donde? Aquí en la editorial de Palabra de Clima. Entonces, lo que pueden hacer es directamente, hasta lo pueden ojear en lo que nos están escuchando, para que si tienen alguna duda o que no lo puedan descargar, no lo puedan comentar de una vez. Entonces, en Palabra de Clio sale este libro que es Memorias de la Comunidad China a la Luz de la Luna, reflejos entre México y Latinoamérica. Entonces, bueno, el doctor Arturo y yo, como coordinadores de este libro, pues de dónde nace, ¿no?, esta idea del libro, pues realmente nace como un gesto de memoria y reconciliación histórica. Su origen se encuentra en la petición pública de perdón del gobierno de México a la comunidad china por la matanza de Torreón que se dio en 1911. Este acto fue encabezado por la Presidencia de la República en 2021, que justo nos tocó en la época de pandemia. Entonces, esta disculpa se llevó de manera física en Torreón. También se hizo la apertura de un pequeño museo de la memoria y también se organizaron jornadas virtuales. En estas jornadas virtuales nos invitó realmente la doctora Mónica Cinco. Entonces, era justo hablar en todo México qué estaban haciendo los investigadores, recopilando a lo mejor recetas chinas, recopilando la historia oral de las familias. Y entonces aquí fue donde nos invitaron a este jornada de memorias que se va a llamar Comunidad China en México. Y quien las convocó fue la Dirección General de Memoria Histórica y Cultural de México, que lo coordinaba en ese entonces la doctora Donají Morales. Entonces, en este espacio de diálogo no solamente eran investigadores e investigadoras, sino que también se le dio la voz a los propios descendientes chinos. Entonces, había descendientes que estaban en Tijuana, en Chiapas, en propio San Luis Potosí, donde nos gustó la manera en que ellos también daban de su propia voz los relatos, recuerdos, las historias migratorias de sus familiares. Entonces participaron descendientes de migrantes chinos, asociaciones civiles, comunidades establecidas en distintas regiones del país y, bueno, investigadores también, no solamente eran de universidades mexicanas, sino eran de Latinoamérica. Entonces, a partir de este evento es donde el doctor Arturo tiene la iniciativa de que no se pierdan en YouTube todas estas jornadas, sino ponerlas en papel. Entonces, de este encuentro se concibe ya un poco lo que se llama arqueología de la memoria bajo la luz de la luna, que nace de este volumen. Entonces, bueno, yo le cedo la palabra al doctor Arturo. Sí, muchas gracias, Enrique, también por la invitación, también por la beca que nos ofreciste. Fue un gran apoyo para poder sacar este libro, aunque si bien ya teníamos el libro construido, pudimos apoyarnos con esta beca para ir trabajándolo mejor. Como dijo Greta, digamos que esta iniciativa comienza en la pandemia. Digamos, es un libro producto de la pandemia y, y lo concluimos mucho tiempo antes de que saliera. Lo fuimos alimentando con diferentes publicaciones que vamos a comentarles un poco más adelante sobre ellas, pero nos enfrentamos ante un dilema que nos costaba trabajo resolver, que era cómo fundamentar la migración de de este pueblo hacia hacia América Latina, eh, una vez que sus descendientes nos contaban
muchas de las historias y referían también a mucha de la mitología que se encuentra en la literatura china. Entonces, eh, se nos ocurrió que este viaje que hicieron los primeros chinos que llegaron a América, tenía que ver con los ciclos lunares, ¿no? Tenía que ver con los ciclos lunares, primero porque muchos de ellos eran campesinos, y revisando el ciclo ritual de este pueblo, nos damos cuenta que la luna es fundamental en decisiones como estas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tuvimos que utilizar una metodología estructuralista, ¿sí? Basado en la lingüística de Saussure, para poder darle una dimensión de mito a esta diáspora china hacia América, ¿sí? Y bueno, utilizamos, digamos, todo eh, lo que refiere a un mito de creación, ¿sí? Para poder fundamentar este viaje que hicieron los chinos a América. Ajá. Y nos pareció interesante fundarlo en la historia del rey mono. Ajá. ¿Por qué? Porque el rey mono, precisamente, es alguien que es un personaje, un héroe cultural, que va buscando una verdad, su verdad, a través del viaje, ¿sí? Y a través de este viaje va fundamentando su existencia. Y el rey mono no regresa a su origen, pero sí fundamenta y va fundando diferentes colonias, ¿no? Diferentes lugares. Y hay otro personaje que es como el espejo del rey mono, que es Tripitraca, que es como el rey mono, pero en su dimensión carnal, en su dimensión más que mitológico, ritológica, ¿sí? Y entonces a partir de del movimiento lunar junto con estos personajes, es que nosotros fundamentamos la diáspora. De hecho, nos dijeron en la editorial que pues que era muy folclórico esta idea, ¿no? Entonces tuvimos que fundamentar a través de literatura antropológica la relación entre mito y diáspora. Y precisamente de ahí salió el concepto de arqueología de la memoria, un poco basados en digamos, en esta premisa Foucaultiana, ¿no? De la arqueología del saber, sí, nos basamos en una arqueología del saber, pero relacionada con la memoria. Por una razón, porque cuando comenzamos a hacer entrevistas con los descendientes chinos en San Luis Potosí, nos dimos cuenta que ellos habían, de cierta manera, decidido olvidar, ¿sí? Y que muchas cosas no las recordaban, pero a través de las preguntas, a través de la insistencia de, oye, este objeto, a ver, acuérdate, empezamos a construir la información eh, necesaria para el libro, ¿no? Sí me parece que esta reconstrucción fue arqueológica y fue una arqueología cruzada también. ¿Por qué? Porque lo que no recordaban unos descendientes, lo recordaban otros, ¿sí? Entonces empezamos a armar un rompecabezas que al final, digamos, este rompecabezas descansa en la obra que estamos presentando, no solamente en esta obra, en otros eventos que ya hemos protagonizado, ¿sí? En exposiciones fotográficas, en conferencias y sobre todo en la unificación de estos descendientes en un grupo, ¿no? No sé si Greta quieres hablar un poco de cómo la investigación, digamos, ha Ujú. llevado a la incidencia de la reconstrucción de esta memoria en términos empíricos, ¿no? Claro, sí, a partir de la investigación
de la comunidad china se han vuelto a hilvanar estas redes o tejido que estaba suelto aquí en San Luis Potosí, que a veces a lo mejor en un momento les daba como hasta temor decir que eran de descendencia china o los objetos que tenían. Y nosotros comenzamos a hacer una recopilación de las fotografías, de la memoria, y no solo eso, también ya hasta de las recetas que tienen los descendientes. Y a partir, ellos solitos empezaron a reunir, ¿no? Y ya es donde nos dimos cuenta que el tejido no estaba roto, ¿no? Nada más se había distendido y se hizo, entonces ellos decidieron realizar lo que se llama la comunidad ahora de descendientes chinos aquí en San Luis Potosí. Y ya llevamos, por ejemplo, en 2026 va a ser el cuarto año que aquí en la capital potosina se organiza el Año Nuevo Chino. Entonces al principio era como de una manera más desde institucional, ¿no? Con el Colegio de San Luis, Secretaría de Cultura llevando la batuta. Y luego ya ahorita, por ejemplo, este año de 2026, quienes están organizando todo es la propia comunidad china, donde también que esto no solo se quede de papel, estas investigaciones, sino que ellos ya, ahorita ya se sienten orgullosos de esa descendiente china, ya reconocen pues todo el trayecto que hicieron sus familiares, ¿no? Desde China hasta luego en Tampico y todos los meses que tuvieron de trabajo, ya que conocen todas las leyes que hubo pues realmente en su contra. Entonces creo que ellos ahorita ya están valorando más eso. Y entonces también para nosotros eso es importante, que no solamente se quede en papel, sino la acción. Y tenemos en el tintero un documental, ¿no? Pero bueno, esa es otra parte. Entonces, bueno, como bien decía el doctor Arturo, pues la estructura del libro en sí, cuando abran en los capítulos, se refiere pues a esta metáfora lunar, ¿no? Símbolo de ciclo, recuerdo y renacimiento. Entonces son 4 fases del astro, que es luna llena, el primer capitulito, luna nueva, luna creciente y luna menguante. Entonces siempre está articulado este libro obviamente con la migración y la reconstrucción de la memoria viva de estos descendientes. Entonces en el primer capitulito, que sería luna llena, pienso en mi tierra, aquí se van a explorar los orígenes históricos y culturales de la diáspora china. Los investigadores e investigadoras que participan, por ejemplo, Armando Azua, analiza la guerra del opio y la rebelión Tamping como detonante justo de estas migraciones chinas de mediados del siglo XIX. También participa Rubén Carrillo, que recupera la presencia de los chinos novohispanos en una migración asiática que se va a dar hacia Nueva España del siglo XVI al siglo XIX. Y también colabora desde Costa Rica el doctor Ricardo Martínez Esquivel, que reflexiona sobre las controversias de los ritos chinos durante la transición Ming. Y cerramos con Francisco Rodríguez, quien examina las representaciones de la cultura china en la cultura costarricense. Entonces ese sería como un primer apartado. ¿Si quieres comentar el segundo apartado, Arturo? Sí, Es en el de Luna este, Nueva. sí, en este segundo apartado tenemos Luna Nueva, Sinofobia, Interludio hacia lo distinto. Aquí lo que tratamos de juntar es, digamos, todas estas violencias que se dio hacia, hacia los grupos de chinos, digamos, estas políticas nacionales del mestizaje positivo, ¿no? Tratamos de ver también cómo esto impactó pues en los descendientes mismos, ¿no? Y cómo sigue en la memoria de muchos de, de ellos, ¿no? Por ejemplo, el primer artículo que tenemos es de nuestro querido amigo Jorge Gómez Izquierdo, que es Violencia Antichina en México. Es un artículo que, pues, a los que están interesados en esta memoria sangrienta, ¿no? Es muy interesante porque reivindica, digamos, toda la memoria de este grupo y cómo, eh, pues, fue masacrado, ¿no? No nada más ellos, sino fueron estigmatizados sus descendientes, no nada más fueron asesinados, ¿no? Sino fueron perseguidos también. Y de esto también da cuenta un artículo que a mí me parece de los mejores de este libro, que es de Rocío González de Arce, que se trata sobre la imagen de los chinos en el cine mexicano
pues ella dice que es de ficción. Yo, yo no creo que eso es de ficción, ¿eh? Porque digamos que lo que ella demuestra es que en el cine mexicano eh, podemos ver este punto de vista eugenístico que el mismo Estado fue creando a través de políticas nacionales, ¿no? Y digamos que este trabajo a mí me inspiró para hacer otro trabajo sobre cómo la representación gráfica de la xenofobia se da a través de las redes, ¿no? Bueno, es otra cosa, pero sí me parece que es imperdible este artículo, no le falta nada. Y luego tenemos otro más en este mismo sentido de Óscar Zapata García, que también analiza una película, ¿no? El western sonoro y la violencia racial hacia comunidades chinas en el norte de México durante la década de 1930. También es un artículo que les recomiendo mucho y me parece que estos dos autores sí logran extraer de la historia de la imagen eh, este tipo de racismo que se ha dado en la sociedad mexicana hacia esta minoría, ¿no? Eh, sí, Bien. En el siguiente capítulo, que se llama Luna Creciente, cenizas de una voz incinerada, migraciones de China a México, la mirada se amplía hacia estos procesos de integración y resistencia cultural. Entonces, en este capítulo colaboran Miguel Lisbona Guillén, quien documenta la presencia y el trabajo de personas migrantes chinas en el Soconusco, en Chiapas, durante la posrevolución. Y también nos colabora la doctora María Alejandra Lana Blas, quien es de Perú, pero ahorita está en Pittsburgh, y ella profundiza las sensibilidades e identidades Tuzán, que son los chinos que están en Perú, así se les llama, a través de la literatura peruana contemporánea. Y justo sale también ahí nuestro capítulo, que es del doctor Arturo Gutiérrez y mío, que es sobre las sociedades Tong, que son los chinos que como una estrategia se insertan en la masonería y hacen su propio taller que se va a llamar Chikuntong, donde no solamente estaba aquí en San Luis, sino que hay en Sudáfrica, en Canadá, en Cuba. ¿Sí? Entonces hay unos lados donde lo usan para echar a andar redes tanto políticas, sociales o económicas. Y finalmente, en Luna Menguante ya no bebemos solos bajo la luna. sí, Ya el último. en este último capítulo, bueno, digamos que fue interesante y conflictivo a la vez, porque lo que intentamos es incluir las voces de los propios descendientes. Entonces, combinar la memoria con la academia, la memoria de los descendientes con el lenguaje académico, costó trabajo revisar los artículos, que muchos de ellos aceptaran pues los errores de ortografía o de redacción, la sintaxis, todo esto fue complicado. Tuvimos que dejar de fuera varios artículos, por desgracia, que eran muy interesantes, pero que no logramos concretizar para este primer tomo. Pero los que sí se concretizaron es el de Joel Nefati Juan Cui Vega, que es un pianista muy virtuoso y que él nos habla de la narrativa sobre los recuerdos de una familia descendiente de inmigrantes China en Culiacán. Eh, y él nos habla de la memoria a través de los recuerdos de infancia con él, con sus primos, los restaurantes a los que los llevaban cuando eran niños, que eran restaurantes de tíos. Es decir, él va reconstruyendo a través de sus recuerdos y de las fotografías a estas familias que llegan a Culiacán, ¿sí? Y posteriormente, otro artículo que me parece bien interesante es uno que se llama Piedras que Germinan
celebración de la vida y obra del poeta sino-mexicano Oscar Wong. Aquí es una reseña de José Natarén sobre la obra de este poeta de origen chino, pero que se alojó en Yucatán. Y pues él va analizando los poemas de Oscar Wong, y me parece que va llegando a conclusiones bien interesantes porque nos muestra en el trazo y en la construcción poética de este Oscar, digamos, la memoria que permanece en él a través de la poesía, ¿sí? Eh, Estaba en Chiapas, en Chiapas, en Yucatán, perdón. ajá, sí, que Sí, llegó a ser hasta acuérdate, secretario de Cultura y sí, Recreación. sí, Ajá. sí. Y el último artículo, el que cierra el libro, es de Memoria de la cocina china, los primeros restaurantes de comida china en Mexicali. Es bien interesante este artículo porque a través de los sabores, Yuriko Valdés Alcocer nos lleva a conocer cómo se fue construyendo la comunidad china en esta región de Mexicali, ¿sí? Y cómo hoy en día esta construcción es parte de una historia mayor, ¿no? Porque si uno va a Mexicali, se da cuenta que la comida china es eh, fundamental para ellos, ¿no? Y a través de los sabores va reconstruyendo la historia de estos descendientes y pues, de cómo llegan, cómo fundamentan los primeros restaurantes, de los sabores que recuerda, en fin, es es un artículo también que da hambre, diría yo, ¿no? Se antoja salir e ir a por un plato de noodles, ¿no? Y ahora, ¿por qué nos centramos en esta imagen o en esta figura de la luna? Cuando hicimos el primer encuentro, que les dije que era virtual, se dio como en el mes de septiembre-octubre, que justo era el Festival de Otoño, cuando en China las personas se juntan para conmemorar que la diosa Chang'e, que habita en la luna, pues se separa de su amado, que era Houyi, que era un arquero, y que pues no pueden estar juntos, ¿no? Porque ella es una diosa y en teoría Houyi pues es un arquero humano. Entonces nada más se observan de lejos cuando está la luna llena. Entonces justo coincidió la misma fecha en que se hizo la petición de perdón en 2021. Entonces, a partir de esta idea, como de esa pérdida que uno tiene con los familiares, pero que hay una manera de diálogo, de comunicación, pues a través de la memoria, por eso fue que escogimos a esta diosa Chang'e. Y también haciendo un juego de que también aquí México realmente significa como en el ombligo de la luna, ¿no? Entonces, esta presencia lunar está haciéndose referencia tanto en China como también en México. Y también lo que comentaba el doctor del Rey Mono, pues el Rey Mono, ¿quién es? Es un personaje que está ansioso por obtener como todo el conocimiento que hay en el budismo, entonces que él aprende a modificar su corporalidad, pero lo único que no puede es su colita, ¿no? Siempre hay algo que le está impidiendo, que es como el ego. Entonces él hace un viaje, justo de China hacia India para buscar como la verdad. Entonces este traslado justo son los pilares que tuvimos de migración, de memoria, de separación, de desarraigo, que quisimos mostrar en este libro, ¿no? Entonces, cada capítulo, pues es una constelación de memorias, archivos, también de afectos. Se propone justo esta arqueología de una memoria lunar, donde mito, historia y vida cotidiana se entrelazan para narrar la experiencia china en América Latina como una historia de desplazamientos, encuentros y resiliencias. Entonces, les invitamos a que accedan a este libro. Les recuerdo que es de acceso gratuito y es muy complicado buscar el link, se pueden meter directo a la página de Palabra de Clio y ahí en el buscador le pueden poner Memorias de la Comunidad China y ahí va a salir luego la portada donde ustedes pueden adquirirlo. Entonces, ¿Lo, este lo libro es puedes, ante todo. ¿Dónde? lo puedes poner en en el chat, tal vez la liga?
Ah, Mirna? sí, ahorita también les ponemos en el chat la liga y en la transmisión en vivo también se las pongo, en que está en Facebook también se las pongo para que lo puedan descargar de manera rápida. Entonces, Sí. este libro es ante todo un acto de reconocimiento y dignificación hacia una comunidad que ha sido parte esencial de la construcción cultural de México y de su identidad diversa. Sí da una luz simbólica de la luna, ¿no? Un astro que une a estos pueblos, a los antepasados, y realmente invita a mirar el pasado con empatía, justicia y gratitud. Y a nosotros pues también no nos queda dar gracias más que a todos los descendientes que nos han apoyado pues con todas las entrevistas, todos los documentales, y no hablo solamente por Arturo y yo, sino de cada uno de los autores, autoras que está aquí. Por ejemplo, Yuriko, que ha ido ahí de su propia familia, ha rescatado imágenes y también ha trabajado mucho con la comunidad del norte. Entonces, creo que cada uno de estos investigadores y investigadoras estamos agradecidos de que siempre se nos ha abierto las puertas y nos han dado toda la confianza de ahí están las fotos, ahí están las cartas, hagan uso de ello para que no se pierda, ¿no? Entonces, esto sería por mi parte. Sí, también decir que este libro no está terminado. Digamos, concluyó una parte de él, pero es como un bucle, ¿no? Realmente la migración china no se ha detenido. Nosotros nos basamos, digamos, en esa migración histórica en un punto determinado, que fue San Luis, y lo que descubrimos es que es un universo sumamente complejo, porque si bien desaparecieron ciertas redes, como las del Chikuntong, desapareció porque cumplió su ciclo natural, ¿no? Creó alianzas, creó relaciones, creó un plexus social que hizo que estos descendientes tuvieran un éxito pocas veces visto, pero la migración continúa, ¿sí? Y uno de los retos que tenemos es poder dar cuenta de esa migración, solo que es complejo. Es complejo porque se crean comunidades también muy cerradas, pero siguen llegando y siguen poniendo restaurantes, siguen poniendo tiendas, pues nosotros lo podemos ver alrededor nuestro, está la presencia china, ¿no? Y tanto en objetos como en oferta, digamos, es algo que hay que dar cuenta también de ello, ¿no? Por otro lado, pues tenemos horas y horas y horas de filmación con estos descendientes, que algunos ya partieron, ¿no? Pudimos filmarlos, pero ya, pues estos descendientes ya es gente mayor también, ¿no? Ya andan rodando entre los 70 y 80 años. Eh, y lo que pudimos ver es que se despertó en ellos una curiosidad que sí nos parece que estuvo muy escondida, ¿no? Que era la curiosidad de sus orígenes, ¿sí? ¿Por qué somos chinos? Siempre nos dijeron que pues era malo, siempre nos dijeron esconder esta parte de la identidad, pero ahora digamos, nos da orgullo poder ver cómo ellos mismos han activado esto y se lo transmiten a sus nietos, se los transmiten a sus sobrinos, y ahora cada que hacemos eventos, están presentes ahí y es parte del documental que estamos tratando de armar. Estamos esperando que el CECITI Dinero. responda, a ver si nos va a apoyar, si no nos va a apoyar o qué, ¿no? Pero bueno, ahí está digamos, el material filmado ya lo tenemos, solamente es darle forma. Tenemos muchos textos también en el tintero y estamos pensando en la otra obra donde debemos incluir estas nuevas migraciones también, ¿no? Y también visibilizar pues los esfuerzos que se están haciendo, no solo a partir de este libro, sino, por ejemplo, que la doctora Mónica Cinco con la Embajada China coordinaron el mes pasado una exposición en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán acerca de todas las migraciones. Se trató de hacer de manera amplia de norte a sur. Se expusieron fotografías y justo ahí salieron de San Luis, de Aguascalientes, de Mexicali,
Entonces, sí tenía afluencia porque yo fui un día martes, entonces que se esté visibilizando porque hay personas que aunque vivan a lo mejor rodeados de estos apellidos, ¿no? Que Langwall, no saben, aún no saben las historias, los motivos por lo que emigraron. Y también hasta en las propias universidades, por ejemplo, la licenciada Yuriko Valdés en su propia universidad, cuando les da estos cursos de historia que tocan la migración, pues también con objetos audiovisuales para desde la formación que ya se estén abordando estos temas, que a mí, por ejemplo, en mi época no me tocaron, ¿no? Fue hasta después. Y nosotros también haciendo un esfuerzo de que se cumplían 100 años de este taller de masonería china aquí en San Luis, que hicimos una exposición con los objetos de la logia, de los familiares, y también una exposición fotográfica de todos estos descendientes, ¿no? Como para mostrar al público, decir, estas redes que hicieron a través de la masonería china funcionan. Ahí están los descendientes, ahí están los nietos, los bisnietos, que son profesionistas, comerciantes, pero aquí están vigentes. Y toda la red de comercios que vemos, por ejemplo, en San Luis o en las Huastecas, vemos una red de comercios fundada por chinos, que muchas veces no se sabe el origen de estos comercios, todo el mundo va a comprar, los abuelos hablan de este supermercado, de esta tienda, de este café, y muchos no saben que los fundadores fueron migrantes chinos, ¿no? Pero ahí están. Sí, todos los aportes que han dado, desde restaurantes, extintores, recetas de cocina, funcionarios de gobierno. Entonces, bueno, que están ahí Periodistas. y que nos acerquemos a sus historias. Muy bien, no sé si querían hacer un comentario adicional. No, está bien. No, No, nada más no. que recordarles eso, que el libro está libre de descarga. Ahorita lo voy a poner en el chat también. Ya lo puse en la transmisión de Facebook y ahorita se los voy a poner Ya lo aquí en el chat. subimos, ya Ah, está ya lo acá en subieron. el Muy bien, chat. Sí, sí, muy sí. bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me parece que es una contribución muy valiosa a un tema que está creciendo. Les recuerdo a los que nos están escuchando vía el chat, si quieren hacer comentarios, preguntas, sugerencias, críticas a Greta y Arturo, por favor. Yo les diría, a ver, nos une mucho el interés y el atractivo de la luna, ¿no? Está explícitamente incluso en el logotipo del Sechimex, ¿no? Este, en fin, con una explicación, etcétera, que no repito. A mí el documento me parece muy valioso. Gracias por esta revisión breve de los colegas uno diría, con investigadores consolidados y otros nuevos casos, investigadoras, etcétera, etcétera. Yo solo tendría la pregunta de, en su parecer e interés personal, que puede ser diferente entre ustedes dos, ¿hacia dónde apuntan estos estudios sobre la migración? Por lo pronto de chinos hacia América Latina y el Caribe. Ojo, hay todo un apartado mucho más complicado de latinoamericanos hacia China, pero por lo pronto de chinos hacia América Latina, que permite todo un estudio interdisciplinario, ¿no? Es decir, hay una perspectiva histórica, ¿no? De hace siglos. Hay otra perspectiva histórica más reciente del siglo XX. Hay una perspectiva más del siglo XXI, incluso hay varios aportes del siglo XXI de la nueva migración china en la Ciudad de México y hay análisis no con tanta
puntualidad sobre temas del 2025, ¿no? Eh, a, a su parecer, Greta y Arturo, no sé, hay posibilidades ahí por ahí de sistematizar esta enorme, esta creciente número de estudios históricos, contemporáneos, etcétera. Hay la posibilidad de comparar ya casos en América Latina, incluso de plantear algún tipo de metodología de análisis, incluso de plantear un grupo de conceptos sobre el tema de la migración china en América Latina, no sé, o se requieren más casos en diversos países, ¿no? Hay países por el momento que me parece que no se han integrado a esta discusión, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde apuntan en el corto, mediano plazo, los próximos 5 años, esta creciente bibliografía, ¿no? Eh, bueno, es una pregunta compleja, interesante. Me parece que hoy en día pues, el caso de la migración ocupa la agenda política de muchas naciones. Lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en México, lo podemos ver en Latinoamérica en general. No es de a gratis que Donald Trump tenga una política alrededor de la migración y aunque sea migración latina, sí está apuntando al control de flujos de personas hacia, no solo a Estados Unidos, desde mi punto de vista, es el control de flujos asiáticos hacia América Latina, como política de estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque sí creo que no se ha analizado tanto cómo poco a poco, digamos, esta migración que no ha cesado desde principios de 1900 a la fecha, no ha cesado esta migración, va ocupando cada vez más eh, puestos fundamentales en las economías nacionales, ¿no? Eso lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en Chile, lo podemos ver en Costa Rica, en México, solo que sí no se ha sistematizado esa información. Me parece que ahí está. Es complicado también acceder a las narrativas de los migrantes que van llegando. Y una de las preguntas es, ¿por qué siguen migrando? ¿No? ¿Por qué siguen migrando a lugares como la Huasteca? Uno va a, no sé, a Ciudad Valles y ve tiendas chinas, ve restaurantes chinos, ve comercio chino y ve familias que se han alojado ahí y que ponen sus tiendas y todo. No es fácil acceder a ellos, primero porque no hablan español, no hablan inglés, luego porque son muy cuidadosos con lo que dicen, ¿sí? Entonces, sí es un reto, eh, pues, conocer, digamos, esta agencia que ellos tienen para poder instaurarse, instalarse, reproducirse en naciones tan diversas y alejadas como es la Huasteca potosina, ¿no? La Huasteca veracruzana, eh, pueblitos en Costa Rica, ¿no? Donde pues hay tres, cuatro personas y ellos llegan y se ponen ahí. O sea, sí es un reto. eh, Creo que hay que crear como una red de estudios de nuevas migraciones. Ya tenemos la base histórica, que es bien importante, y sí creo que sobre esta base histórica hay que comenzar estos estudios. No comenzar, sino darles forma también, ¿no? En un diálogo constante con colegas investigadores de otras universidades también y otras disciplinas, ¿no? Greta, no sé si quisieras comentar algo sobre mi Sí, sí, comentario, ¿no? Y sí, se creo están que perfilando un buen grupo de preguntas. No sé si ujú, Arturo y Greta tuvieran acceso, si no, yo las retomo, aquí ¿no? tenemos acceso.
Sí, aquí las leo, si no se las voy leyendo. Sí, creo que hay ya mucha investigación en Latinoamérica, pero creo que falta a lo mejor ese diálogo o que nos demos esa oportunidad. Sí leemos a los otros o a las otras, pero no se dan, faltan espacios más de diálogo. Entonces, porque luego hay detalles, les voy a poner un ejemplo, que se nos escapan. Ajá. Algo tan simple como los biscuits, que nosotros aquí en México lo tenemos como tan dado de, los biscuits son chinos, bueno, hechos, elaborados por migrantes chinos en Norteamérica, y llegas a Costa Rica y ahí no tienen ese pan, ¿no? Entonces, son esos detalles que cuando te hacen dialogar con el otro o ir al barrio que se creó nuevo chino, uno puede hallar esas diferencias, o hasta en los cementerios, ¿sí? De, por ejemplo, el de La Habana o el propio de Costa Rica, que uno dice, no, ellos no tenían símbolos masones. Entonces, sí hay estudios y aquí en México también que los descendientes también se animen a estudiar la propia historia familiar. Como aquí en San Luis, por ejemplo, los descendientes nadie ha realizado, y a pesar de que hay antropólogos e historiadores, ellos no han tomado la batuta de decir, yo quiero aquí sacar la historia familiar. Y si de estudiar a China de estas nuevas migraciones también hace falta, tienen sus retos, pero creo que también es lo que hace falta para que ya también propio México diga, puede ser un excelente socio comercial China y ya no quedarnos solamente con Estados Unidos, sino perfilarse más hacia Asia. A ver, entonces, vámonos con las preguntas. Aquí. que son Dice, ¿la unas historia de cuantas. Diosa con el arquero tiene algún mensaje para China? Es como la historia de Romeo y Julieta. Sí, como todo mito, pues es una historia desde moral, mitológica, porque son dos seres de diferente, eh, pues una es una diosa, el otro es un arquero, no pueden estar juntos, ¿no? Es como el orden del mundo. Y también del recuerdo, de la separación, de la memoria. Si no la conocen, acérquense siempre hay muchos libros de mitos, de mitología china. Y sí, parecería como podría ser como Romeo y Julieta, ¿no? Porque ellos solo se juntan como una vez al año donde se pueden observar. Ujú. Y si quieren ver la versión más Disney así de película, véanse la de Más allá de la luna, que ahí sale como unas referencias a esa película. Luego, ¿qué dificultades destacarían respecto, a ver, Arturo, qué dificultades destacarían respecto al acercamiento hacia la comunidad china en América Latina durante la elaboración de este libro? Bueno, hay varias dificultades. Nosotros nos topamos primero con la desconfianza. Pues uno llega y en un México tan convulsionado como en el que vivimos, de repente llegan unas personas y le dicen, oye, ¿me puedes contar la historia de tu vida? ¿No? Y dicen, ay, ¿cómo por qué? ¿No? Entonces, sí hay desconfianza al abrirse, pero una vez encontrando como esa matriz de inteligibilidad, ya uno puede acceder. Es decir, esa matriz fue, quiero que me cuentes sobre tu abuelo, sobre tu papá, ¿no? ¿Cómo llegaron? Y a partir de ahí creo que hay un acercamiento más cálido, más familiar con ellos. Pero sí la gran dificultad es cuando les pedimos las cosas, por ejemplo, decir, oye, muéstrame los sellos que tenían tus papás, los anillos, el vestido de la novia. Y poco a poco ellos ya no hacía falta que se los dijéramos, sacaban este repertorio y nos los iban mostrando. Y nos topamos como cosas como de, uy, hubieran llegado una semana antes, acabo de quemar todo. Porque eran cajas que ya no servían, que estaban arrumbadas y pues las quemamos. Nada más me quedé esta carta, ¿no? Entonces sí nos topamos con cuestiones de desconfianza, primero, que las fuimos domesticando, ¿no? A través de que, pues de que vieran que no, pues no éramos gente que iba a aprovecharse o que les iba a robar cosas, simplemente íbamos a hacer una investigación, ¿no? Cuando entendieron de qué se trataba la investigación, sí hubo una cooperación mucho más cercana con ellos.
Bueno, y dice el profesor Josué, jubilado de la Universidad de Sonora. ¿Habrá características comunes y diferenciadas entre la diáspora china que arribaron a la frontera norte de México y la Ciudad de México? Sí, bueno, sí y no. A lo mejor siempre tenían la, la liga de llegar con un familiar que les pagaba, que primero llegaban solos, se insertaban con desconocidos, lo apoyaban, trabajaba en una tienda o como jornalero durante mucho tiempo y le pagaban el viaje a otra nueva persona. Ya que estuvieran asentados con panaderías, lavanderías, volvían a juntar dinero, ajá, y volvían a pagar el viaje de otra persona. Entonces, eso como que sí vemos que se replica de norte a sur, pero cada lugar tuvo su estrategia, pero hasta el interior de los estados. O sea, si te digo, San Luis Potosí todos eran igual, pues no, porque justo va a cambiar los del Agua Azteca con los del centro. A lo mejor los del Agua Azteca llegaban persiguiendo las bonanzas que iban dejando lo del petróleo, ¿sí? Y a lo mejor en el norte, pues iban con las vías férreas. Entonces, sí va a haber como algunas características, sobre todo por las estrategias de cómo se insertaban, viendo la política que estaban teniendo, ¿no? Si en el norte, pues ya en Chihuahua, también en Ciudad Cuauhtémoc, habían pasado estos asesinatos, pues había que moverse de ahí y generar nuevas estrategias. Entonces, nosotros decimos, pues esto de la masonería china, ¿dónde hubo? Pues sí, en el norte, pues en Chiapas y la capital de San Luis y en unos lugares, por ejemplo, Ébano o Cárdenas, ¿no? Que eran los que tenían dinero. Entonces, también decir que hablamos como que migración china, como que solo hay una y no, hay varias. Y, por ejemplo, también de San Luis, nosotros estudiamos a estas personas que eran de clase media alta, que tenían sus alianzas con los políticos de San Luis y que pues dejaron esos documentos pues porque tenían casas, tenían su registro de extranjería, salían en el periódico. Entonces es una sección muy pequeña que nosotros estudiamos como de 20, 25 personas que pudimos rastrear y recopilar todas sus historias de vida, ajá, porque eran gente privilegiada que tenían cierto poder económico y social. Pero si vemos los libros de extranjería de 1925, hay 3 páginas o 4 páginas enormes de puras fotografías de migrantes chinos. Ponle que eran a lo mejor 200 que se registraron, más los que no se registraron, y nosotros solo tenemos una pequeñísima muestra de 25 en el año de 1925. Entonces hubo un montón de oleadas, entonces sí va a cambiar tanto de época hasta de lugar. Bueno, no sé, Arturo, ¿qué opinas? Sí, bueno, y también digamos que al hablar sobre migración parece que fuera un solo bloque que se va moviendo, ¿no? Pero en realidad había muchas diferencias entre ellos, había diferencias de clase, políticas, ¿no? De grupos De también, grupos, los que eran había grupos nacionalistas, en guerra, ¿no? En Cárdenas, yo, interna. pues pudimos entrevistar a fracciones distintas, o sea, y estos descendientes nos dicen, no, pues sí, se juntaban en el centro y se peleaban a palazos, ¿no? Porque unos eran nacionalistas, los otros eran comunistas o viceversa, unos pertenecían al Chicuntón, otros pertenecían a otros grupos, pero eran enemigos y hubo fuertes altercados entre ellos, ¿no? Altercados fuertes, fuertes, de quemar negocios, de matanzas, en fin. Digamos que no es homogénea la migración, sino que los conflictos que en ese periodo había en China son trasladados en la migración. O sea, para poder conocer y para poder dar cuenta también de una manera más objetiva de la migración en América Latina, en este caso donde nosotros trabajamos, hay que conocer la problemática histórica de China en ese momento, ¿no? Para ver el conflicto que había también entre ellos, ¿no? Y salían en los periódicos los conflictos que había, ¿sí? María Teresa Cruz Martínez pregunta,
¿En qué ayuda la historia o cómo ayuda a que sea China una gran potencia? ¿O es solo cultura para llamar la atención a las lecturas y aprender? No entendí muy bien, pero bueno. Eh, Pues la, Potencial. Ujú. Pues es que realmente no es que la historia como que ayude a que China sea una potencia, sino que ya lo es. Y creo que más bien lo que hace falta es que nosotros de este lado, ¿no? Como México, que tengamos esta nueva visión de China, que siempre tenemos como estos prejuicios de, ah, sí, está hecho en China, como que es algo, como que es una baratija, ¿no? Algo barato y que se va a echar a perder rápido y no. Saber que también ya en China se producen artículos o ropa que de todas las calidades, ¿no? Pues ya hasta los iPhones, una parte se hacen ahí, ¿no? Entonces, como que tener esto y también creo que también hasta en la propia corporalidad, porque antes sí había estos comentarios donde decían, ay, no sé, a lo mejor personas de 50, 60 años, ay, no, es que se casó con un chino, pero lo miraban como de manera despectiva. Y ahora, por ejemplo, con mis alumnas que tendrán 20, 25 años, más bien es al contrario, ¿no? Las expresiones son, está bien guapo, es como chino, ajá. Entonces creo que está cambiando como esta percepción, no solo desde el nivel como del cuerpo, sino también de la manufactura, ¿no? De que ya no es, y que China ahorita va a ser una potencia. Ajá, Arturo. sí, a mí me parece que Ujú, el materialismo histórico siempre ayuda a comprender estos ujú, procesos en el que nos encontramos, ¿no? Y sí me parece que la reconstrucción del pensamiento chino, del sistema político eh, chino, estamos viendo que se está madurando en un momento histórico muy particular. Es decir, no es que de la noche a la mañana China haya llegado a ser lo que es, sino que es un proceso histórico muy particular y muy planeado también, ¿no? Sí me parece que el sistema actual, económico, político, social, de China es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir porque realmente eh, en unas cuantas décadas pasó de ser un país que era realmente muy parecido a países latinoamericanos o africanos a ser una potencia. ¿Cómo históricamente pudieron lograr esto? Yo creo que ahí hay que preguntarse muchas cosas. Hay que preguntarse muchas razones históricas y políticas. ¿Cómo lograron controlar la corrupción? Siendo un país, China, eh, pues como era, ¿no? Como habían alojado esas políticas coloniales, como hicieron en muchos países, basados en la corrupción, para diezmar precisamente la nación, como lo lograron en un tiempo. Y hoy en día, China es otra cosa. Y lo logró a través de procesos históricos que hay que trabajar históricamente también. Hay que ver estas causas y hay que poder escribir sobre ellas, ¿no? Armando Nicolás Alonso pregunta, ¿en México dónde se ha sentado la comunidad china por entidad federativa, región en orden de prelación? ¿Cuáles son los 5 principales asentamientos? Aquí, lo mismo. Hay una publicación si no, ahorita la intento buscar en lo que Arturo responde y se las pongo en el chat. Desde Chong, donde sí tiene por entidad federativa, pero histórico, como de 1815 más o menos a 1920, que toma los libros de extranjería, y él sí te pone, ¿no? En Chihuahua se registraron tantos, y a qué se dedicaban más o menos. En San Luis, en Yucatán, te pone por estado cuáles personas eran. Y ahorita, en la actualidad, sí, porque no viene como el año, pero en la actualidad a lo mejor la mayoría podrían estar en la Ciudad de México, ajá, sobre todo si van ya no en el barrio chino, ajá, sino si van a la zona de viaducto, ahí es donde tienen edificios enteros
de pues que abajo un piso a lo mejor es la tienda, dos son almacenes y ellos viven en el tercer. Y ahí ya todos los anuncios en las calles se están dando con caracteres chinos, ajá, para avisarse, para dar esa señalética. Y están los mejores restaurantes chinos, sí, ahí en Viaducto, entonces ahí se pueden ir a pasear en la Ciudad de México por un pato laqueado. Ujú. Ahorita Y intento buscar la de sí, el también sí, en Santa Fe hay una comunidad sí. muy grande de chinos, pero no son, digamos, no están fijos ahí, sino que van cambiando. O sea, son chinos que llegan a trabajar un año en empresas diversas y tienen, digamos, su cuartel en Santa Fe. Sí, es un fenómeno actual bien contrastante, ¿no? Tenemos estos chinos de viaducto eh, que tienen restaurantes, tienen negocios, las mejores comidas chinas, yo creo que están ahí. Y también tenemos Santa Fe, que es, digamos, parte de esta migración, pero que es una migración más peregrina, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y creo que este fenómeno se va replicando en diferentes ciudades de México. México por ser, pues, la ciudad más grande, pero lo podemos ver en Monterrey también, lo podemos ver en Guadalajara. Está por un lado la migración histórica y por otro lado estos migrantes que van llegando, que muchas veces entre ellos no se reconocen, ¿no? Otras veces sí. ¿No? María Teresa Cruz Martínez, a lo mejor esto sería para el doctor Dussel, dice, ¿ustedes vieron pobreza en China? Porque hay potencias como Estados Unidos y existe mucha pobreza allá, tanto de mexicanos como gente, ha de ser nativa de allá. Yo creo que no quiero acá tomar el micrófono, así es que los invito ahí a revisar el ciclo de conferencias del Sechimex. Hemos tratado explícitamente el tema socioeconómico y de la pobreza en China. Lo invitaría a revisar el ciclo de conferencias para no y para que sigan respondiendo ustedes, Arturo y Greta, ¿no? Gracias. Muy bien, ok. O también que lean, ¿no? También si quieren, como los invitamos a que se acerquen a lecturas o novelas, como para conocer también cuestiones de China por autores chinos o extranjeros, como el de La Buena Tierra. En ese se pueden dar una idea de las hambrunas, ¿no? Si algo le pasaba al río, que se saliera poquito, arrasaba la aldea, cómo se organizaban. Pues pueden leer desde extranjeros, este Peirce S. Book, que ella era como hija de misioneros ahí en China. Entonces se pueden acercar también a lecturas por si tienen como ese tipo de dudas. ¿Existe algún estudio demoscópico, encuesta sobre la percepción actual de China en México? Bueno, yo no conozco. Ujú. Y creo que sí era falta porque nada más observar alguna noticia de China desde que se abrió la nueva línea aérea de Tijuana a China, los comentarios van a salir directamente relacionados con el coronavirus, ¿no? De, ahora ya va a estar, como, siempre hay como estos comentarios discriminatorios o de estereotipos, donde dicen, ya nos van a traer más virus en manera directa, ¿no? En lugar de decir, bueno, pues está dando como una línea, debido al comercio. Y entonces yo no conozco y también aquí se entraría a lo mejor el artículo del doctor Arturo que acaba de salir en la revista Encartes sobre la sinofobia. Ese sí podría ser. Eh, Pero no es encuesta como tal, pero se trabaja como los estereotipos y prejuicios. sí, sí, a mí me parece que no hay un estudio, yo no conozco un estudio actual sobre esto, pero sí hay por ejemplo, estudios de Learn Machine, ¿no? Que es el buscador de, de Twitter, ¿no? Donde te ofrece una visión a través de las redes
de la percepción de los chinos, ¿no? De los chinos o de cualquier cosa. Tú le pones la palabra y ellos te sacan el algoritmo te saca una gráfica sobre esta percepción. Le pones xenofobia, le pones racismo y ahí te van sacando diferentes gráficos, ¿no? Es una buena herramienta que cada una de las redes sociales lo tiene para poder dar cuenta de esto. Ahora, estudios como tal, no conozco, yo no sé de alguno en la actualidad. ¿Por qué? Porque nos basamos más en estos chinos históricos. Probablemente de ahora en adelante vayamos a hacer más etnográfico el caso, ¿no? Ujú. Y bueno, viene un comentario de María Teresa Cruz donde nos comenta, China es muy interesante y en medicina alternativa fue muy importante la acupuntura en COVID y sigue siendo la medicina del futuro. Ellos con la electroacupuntura y los megahertz aumentan la oxigenación en enfermos de COVID. Ellos en COVID dieron la aportación. Muy bien, gracias. Sí, estuve trabajando con ellos en el COVID. Ok. Este, desconozco del tema de medicina alternativa, pero está muy bien. Muchísimas gracias por el comentario. Nos dejen revisar el Facebook si hay alguna otra duda. Lo que aquí, pero creo que ya no. No, no hay dudas acá. Bueno, si tienen alguna otra duda, pues estamos a sus órdenes. No sé, entonces, Arturo, Greta, si quisieran hacer algún comentario final sobre el libro y sobre el tema, ya sea en San Luis Potosí, en México, de la migración china. Pues que se acerquen, los invitamos sobre todo a que lo lean, que este es un esfuerzo que realmente hicimos no solamente para que se publicara, sino para que fuera gratuito. Ajá, y que estuviera acceso ahora sí que a un clic desde su computadora. Entonces acérquense, lean el capitulaje y de seguro va a haber algún capítulo que a ustedes les va a llamar la atención. Entonces los invitamos a que conozcan esta publicación y pues realmente todos los autores y autoras son excelentes, ya cada uno tiene en sí mismo un trabajo propio sobre sinofobia, sobre migración, sobre la cocina o el cine. Ajá, entonces, si apenas están así como teniendo un primer acercamiento a estos temas de migración, pues sí es muy recomendable que aparte de esta literatura académica, se acerquen a audiovisuales, ¿no? Una película que salió hace poco que se llama Sonora, que relata muy bien y retrata muy bien cómo fue esta discriminación que se les dio en el norte de México. Sí, fue de hace poquito y la hallan en esa plataforma que tiene una letra N. Y les digo que se acerquen también a las librerías, ¿no? De estas con la letra G moradita, y hasta tienen una sección de literatura asiática, donde a través de poemas, de mitología, de novelas actuales de migración, pues uno también puede conocer poco a poco acerca de China y vamos a ver que no son tan diferentes como siempre nos los han planteado. Ujú. Sí, y pues decir también que hay que acercarse al estudio de China en sus diferentes facetas, en sus diferentes miradas, no nada más la migración, sino las relaciones que está estableciendo. Es muy importante, me parece, que entender esto, porque si entiendes este tipo de relación, lo que está sucediendo en este país, eh, vamos a entender parte de las políticas nacionales. Nada más recordar que la geopolítica en términos mundiales está cambiando y lo estamos viendo a pasos acelerados. ¿Cuál es el papel de China en esta nueva conformación geopolítica y cuál es el papel de China en relación a México? ¿Sí? Y yo creo que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer porque a partir de ahí vamos a ver varias cuestiones, ¿no? Varias cuestiones que es importante eh, ir comprendiendo, ¿sí? Y sí me parece que no, pues aparte de todo el esfuerzo que hace el Sechimex para entender
ah, pues esta dimensión. Me parece que no hay tantos estudios, ¿no? De literatura, como decía Greta. Bueno, el Colegio de México tiene una colección de literatura china, ¿no? Sí, me parece que ahí hay varios trabajos que se pueden revisar, leer y estudiar hacia dónde está yendo esta literatura, hacia dónde está yendo la música, hacia dónde está yendo estas manifestaciones culturales. En fin, hay como tantas preguntas que hacer, pues que necesitaríamos varias vidas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Greta, muchas gracias, Arturo. Yo insistiría en revisar el documento. Digo, es difícil hacerlo más fácil que dar un par de clics, ¿no? Casi 15 capítulos con nuevos casos de estudio, con todo un grupo de investigadores consolidados, cantidad de nuevas betas de estudios e investigaciones futuras. Yo invitaría, para el caso al menos de la Ciudad de México, hay trabajos muy valiosos ahí en los cuadernos de trabajo del Sechimex, por lo menos 6, 7 trabajos. En fin, Sergio Martínez Rivera, la propia Mónica Cinco, Jessica da Costa, sobre la inclusión de estos estudiantes chinos al sistema educativo mexicano contemporáneo, hoy, ¿no? Y otros casos, incluyendo de Adriana Paola Martínez González sobre dinámicas del comercio hoy en Tepito, ¿no? Que tiene que ver con otras expresiones, etcétera. En fin, hay de dónde partir sobre el tema. Ahí otros colegas como Harmony han estado trabajando desde hace más de 5 años sobre el tema de la percepción de China en medios específicos en América Latina. Eh, Se puede partir ahí de bastante de lo que existe también en la red ALC China, ¿no? Pero hay mucha tierra incógnita, sin lugar a dudas. Y bueno, seguimos en contacto, Arturo. Greta, muchas gracias por este esfuerzo. Ojalá y se integraran algunos de los que nos están escuchando. Yo creo que es una totalmente apasionante beta de investigación histórica, contemporánea y en medio, el siglo XX, XIX, etcétera, ¿no? Entonces, muchas felicidades por el enorme esfuerzo